Hola a todos y a todas. En esta presentación pretendo dar una visión del plan de trabajo que hemos previsto. En realidad que hemos ajustado un poco porque las expectativas que teníamos después del taller de La Habana, pues digamos hay que ajustarlas. Porque bueno, no hemos podido cumplir las primeras previsiones que teníamos, ¿vale? Entonces lo hemos intentado ajustar. Todavía tenemos tiempo suficiente, pero hay que trabajar duro. Entonces hemos hecho un pequeño reajuste que os quiero comentar y que creo que una manera más práctica de hacerlo pues es con este vídeo, aunque toda la información de este vídeo la tenéis descrita en el documento del plan de trabajo que tenéis disponible ahora actualizado, ¿vale? En el sitio web de colaboración que habilitamos en su momento, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, el plan de trabajo que hemos previsto, básicamente, pues como recordaréis de lo que veníamos definiendo del marco de impacto, pues pretende que cerremos, digamos, como los tres pilares fundamentales de este marco. Por un lado, las dimensiones de impacto, aquello que estuvimos hablando sobre la dimensión económica, social, ambiental, etcétera. Lo tenemos bastante consensuado, ¿verdad? Entonces, tanto esto como la siguiente cuestión, las tipologías, pues no, seguramente lo hemos acotado mucho en un tiempo pequeño, ¿vale? Para recoger detalles, matices, etcétera. Pero bueno, ya lo hemos venido trabajando y probablemente pues lo tengamos prácticamente consensuado. Pero bueno, era bueno darle un último repaso, ¿vale? Y tenerlo, digamos, bien armado, ¿no? Entonces, para ello ya tenemos un documento que ahora comentaré y también en el caso de las tipologías de tercera misión. ¿A qué nos referimos con las tipologías? A los tipos de actividades que entendemos dentro del marco de la tercera misión, ¿vale? Pues desde la educación continua, la consultoría, asesoría, asistencia técnica que hacen las universidades, gestiones relacionadas con los egresados, la empleabilidad, por ejemplo, proyectos comunitarios, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, y la parte, digamos, el grueso fundamental donde vamos a tener que trabajar duro, ¿verdad? Es el tema de indicadores. Vamos a tener que formular los indicadores, ¿vale? Y para eso necesitamos trabajar ya. No podemos dejar el trabajo exclusivamente a 2 jornadas que vamos a disponer presenciales en Holguín, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos el compromiso de todas las instituciones implicadas en el proyecto para poder desarrollar este marco de indicadores de manera conjunta, ¿vale? Básicamente luego veremos un cuadro un poco más detallado, pero para que hagamos una idea general, vamos a trabajar de forma online hasta prácticamente el día antes de viajar a Holguín y luego tenemos trabajo presencial 2 jornadas, el lunes 25 y el martes 26. En la primera parte del trabajo que ya he comentado anteriormente, tanto el tema de las dimensiones social, económica, ambiental, etcétera, como las tipologías de tercera misión, educación continua, consultoría, asesoría, proyectos comunitarios, etcétera, ¿vale? Tenemos 2 documentos que de alguna manera nos enmarcan un poco lo que hemos venido trabajando, el consenso al que hemos más o menos venido llegando, pero sería bueno que lo acabáramos de cerrar, ¿vale? Para eso tenemos 2 documentos que podéis ver aquí abajo en la figura, que os he capturado la pantalla para que perdón, para que podáis localizarlo fácilmente. En el sitio web que tenemos de colaborativo, ¿vale? Que montamos desde la UPV, tenéis en el apartado recursos, que es donde siempre vamos a colgar documentos, etcétera, tenéis una carpeta con la parte de dimensiones y otra parte, la carpeta de tipologías de tercera misión. En cada una de ellas vais a encontrar, cuando pinchéis, un documento PDF, cada una de ellas, que es un documento de referencia para que lo podamos consultar y que lo podamos trabajar y hacer aportes en el foro de discusión, lo que creamos conveniente, ¿vale? Para poder cerrar el documento. Vamos a darnos un plazo corto, ¿vale? Hasta el 18 de este mes. Estamos hablando de prácticamente 10 días naturales, ¿vale? Es poco tiempo, pero es verdad que ya tenemos bastante consensuado el tema. Seguramente lo vamos a leer y no vamos a encontrar demasiado problema. En cualquier caso, cualquier matiz, cualquier corrección, etcétera, ampliación que consideremos, pues siempre será bienvenida. A partir de ese día, digamos, lo dejaremos cerrado y entonces esas dimensiones y esas tipologías serán las que vamos a trabajar, ¿de acuerdo? El documento de dimensiones
lo ha elaborado la compañera Mabelín, eh, y es un documento muy detallado, ¿vale? En el que además recordad que se incorpora una cuestión que se puso en la mesa, que probablemente va a generar un consenso mayoritario, pero sí que es verdad que requiere de que le demos una vuelta, ¿verdad? Que era la cuestión de considerar la dimensión ambiental, medioambiental, de nuestro impacto, ¿vale? De tercera emisión. Entonces, en el documento yo creo que está eso, además de las otras dimensiones, yo creo que está muy bien explicado, ¿verdad? Y el segundo documento vais a encontrar una propuesta de tipologías, ¿vale? Esta propuesta de tipologías, que nos la ha facilitado la compañera Marcela de la Universidad Católica de Colombia, se apoya en el trabajo que tanto ella como otros compañeros han venido desarrollando en el marco de la Asociación de Universidades Colombianas, ¿vale? De ASCUN, en la red de extensión universitaria, ¿de acuerdo? Entonces, es una propuesta que es bastante genérica, que hemos hecho algún pequeño ajuste para que pudiera ser más, digamos, más integradora, más comprensiva, ¿vale? Y lo más sintética posible. Hemos considerado que el trabajo que habían hecho los compañeros de Colombia es bastante exhaustivo y que nos podía ayudar bastante como referencia. De nuevo, pues tenemos estos días para revisarlo y hacer alguna propuesta pues de adición o de fusión, o de alguna manera intentar armar esas tipologías, ¿de acuerdo? Bien, esas serían las dos cuestiones que hay que realizar ahora lo más rápido posible, ¿vale? Durante la próxima semana. Bien, vamos al núcleo del trabajo. Esto es lo que más nos va, digamos, a ocupar de aquí a Holguín, ¿verdad? Entonces hemos cambiado un poco la organización del trabajo que habíamos previsto originalmente. Originalmente, si recordáis el documento anterior, habíamos previsto trabajar en los indicadores de producto y de impacto, todas las organizaciones, todas las instituciones a la vez, ¿vale? Haciendo, digamos, una revisión por una parte de los productos, y luego tomando los ODS. Bueno, había una propuesta ahí de trabajo, más bien por bloques. Hemos estado, digamos, trabajando, algunos compañeros, hemos intercambiado bastante información al respecto, hemos reflexionado y la verdad es que resultaba un poco complicado trabajar así. Además porque también hemos trabajado un poco el tema de los ODS y nos hemos dado cuenta que nos sirve de marco general, que nos ayudará al consenso, digamos, de políticas, ¿verdad? Pero como herramienta metodológica no nos resuelve automáticamente o de una manera quizá tan sencilla como pensábamos a priori los indicadores de impacto, ¿de acuerdo? Porque hay muchas metas que tienen que ver con diferentes dimensiones. De hecho, si hacéis un repaso, hay muchas metas relacionadas con productos, por ejemplo, ¿vale? Entonces, hemos hecho un pequeño cambio ahí. Entonces vamos a trabajar de otro modo, ¿vale? Lo que hemos pensado es trabajar, digamos, de una manera descentralizada, si queréis verlo así, ¿vale? Entonces hemos pensado que cada una de las universidades participantes, en algún caso vamos a tener que agrupar porque hay más entidades que tipologías, entonces vamos a asignar, digamos, una tipología a una universidad, en algún caso a dos universidades, ¿de acuerdo? Entonces os vamos a proponer que en vuestra universidad, pues por ejemplo, desarrolléis el trabajo relacionado con educación continua, por ejemplo, y otra universidad se va a encargar de realizar el trabajo de consultorías, y otra se va a encargar del trabajo relacionado con empleabilidad de los egresados, y otro de los proyectos comunitarios, ¿vale? Entonces, eso nos va a permitir, digamos, que podamos tener suficiente material y suficiente producto práctico para poder trabajar sobre él. Porque lo que pensamos en su momento al final es que era muy peligroso que en 2 días de trabajo nos pusiéramos, digamos, en una vertiente más creativa, ¿vale? Porque seguramente no nos daría el tiempo para rematar y ya vamos un poco justos para poder cumplir con la planificación del proyecto en cuanto a tener el producto fundamental, que es el marco de impacto, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer básicamente es hacer ese reparto, ¿vale? Para que en las jornadas 25-26 de noviembre en Holguín lo que vamos a hacer es hacer un proceso de validación, ¿vale? Haremos sistemáticamente presentaciones y validaciones, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vais a tener que hacer en vuestra universidad? Pues os va a tocar una tipología de tercera emisión y esa tipología la vais a tener que desarrollar ¿cómo? Pues como vimos en La Habana, primero identificando cuáles son las cadenas de valor, ¿vale? Recordar esa idea de un producto o servicio que
que es, digamos, típico, el más representativo, o los más representativos, podría haber varias cadenas, ¿verdad? Del trabajo que queréis que realizan las universidades en ese área, por ejemplo, educación continua, ¿vale? Y cuáles son los efectos que creemos que generan en los destinatarios directos de esa formación, y cuáles son los impactos, es decir, cuáles son las mejoras a futuro de la calidad de vida que, gracias a esos efectos, esos cambios que se han generado en los destinatarios, pues esos destinatarios pueden de alguna manera disfrutar, ¿de acuerdo? Pues esa cadena de productos, efectos e impactos. Los indicadores van ligados a esos tipos de elementos, ¿vale? Van ligados a los productos, van ligados a los efectos, van ligados a los impactos, ¿de acuerdo? Vamos a poner un pequeño ejemplo como recordatorio, lo estuvimos viendo en Holguín, pero bueno, por las dudas y porque ya ha pasado un tiempito, vamos a poner un pequeño ejemplo. Imaginaos que estamos trabajando, que nos ha tocado en nuestra universidad, tema de empleabilidad de los egresados. Entonces, bueno, pues nosotros identificamos que, bueno, en nuestra universidad, pero intentando no solo pensar en nuestra universidad, ¿verdad? Recordar que tenemos más universidades y además en 3 países diferentes. Entonces, tenemos que abrir un poco la mente, ¿verdad? Entonces, pensemos que a lo mejor, pues, bueno, relacionado con la empleabilidad de los egresados, pues resulta que vemos que en muchas universidades es habitual desarrollar programas de fomento del emprendimiento de los egresados de la universidad, ¿de acuerdo? Entonces decimos, bueno, pues es habitual que haya programas que lo que pretenden como producto, ¿verdad? El servicio que ofrecen es, digamos, ofrecer formación y, por ejemplo, ofrecer algún tipo de recurso tipo capital semilla de financiación, digamos, de arranque para la creación de emprendimientos, ¿vale? Para crear empresas. Con estos recursos, la formación, capacitación, el conocimiento y el pequeño recurso económico, pues lo que esperamos es que esos egresados se animen a generar sus propios emprendimientos, startups, pequeñas empresas, etcétera, ¿vale? En el futuro esperamos que la creación de esas empresas, ¿verdad?, sean un aporte a la posibilidad de que esas personas y sus familias tengan un modo de vida sostenible, una mejora del ingreso sostenida, ¿de acuerdo? Esa sería una cadena que seguramente se va a repetir en muchas universidades, en muchos programas. Bueno, pues perfecto, esa es una cadena que nos puede servir para trabajar esta tipología. Muy bien. Entonces ahora tenemos que seleccionar indicadores, ¿no? Entonces podríamos decir, bueno, pues de los productos, que es lo que estamos más habituados, pues ¿qué medimos? Pues el número de personas que han recibido la formación, o por ejemplo, el ejemplo que tenéis aquí en la diapositiva, ¿vale? Pues os pongo un par de ideas, pues a lo mejor en lugar de un número en valor absoluto, pues un ratio, que nos puede dar ideas, por ejemplo, para poder compararnos luego cuando lo apliquemos con otras universidades, por ejemplo, ¿verdad? O entre programas de la misma universidad, ¿no? Pues, por ejemplo, un ratio de egresados que reciben la formación en empleo respecto al total de egresados, pues para ver si llegamos a muchos de los egresados en la parte de formación en empleo respecto al total, ¿vale? Y misma cuestión, pues, con la recepción del recurso, ¿vale? Pasamos a los efectos. Si lo que queremos ver es si los egresados han creado empresas, pues podemos ver pues cuántas empresas se han generado en un periodo de tiempo, ¿vale? Cuyo titular o uno de los titulares pues es el egresado, o también podríamos ver, esto es un ejemplo, ¿verdad? Un ratio entre nuevas empresas registradas, ¿verdad?, respecto a la gente que ha recibido el capital semilla, porque podemos pensar que, bueno, nos interesa ver un poco la efectividad, digamos, de lo que hacemos. Igual damos capital semilla, pero la gente no lo aprovecha. Son ejemplos, ¿vale? Y luego, como ejemplo de impacto, podríamos pensar, bueno, vamos a comparar la gente que ha recibido esta formación con, por ejemplo, el ingreso medio en el territorio donde estamos viéndolo, o incluso si pudiéramos llegar a él, quizá eso sea más complicado, el ingreso medio del tipo de egresados que tenemos en nuestra universidad. Eso quizás es más complejo, pero bueno, si tenemos capacidad, pues pensamos pensamos que las universidades podrían tener esa capacidad, podríamos ponerlo. Yo, como ejemplo, he puesto algo que pensaba que era relativamente sencillo de comprobar. Digamos que mejora, digamos, de ingreso ha tenido las familias que están relacionadas con egresados que han recibido esta formación, ¿verdad?, respecto al ingreso medio que se mueve, digamos, en el territorio, ¿no? Y entonces, a lo mejor, pues si vemos diferencias, pues podríamos llegar a pensar, con todas las limitaciones del mundo, que algo tiene que ver el efecto de nuestro programa de empleabilidad, ¿de acuerdo? Ese sería un ejemplo de cadena de valor y los indicadores correspondientes.